Buenos días a todas y a todos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a este seminario. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos aquí compartiendo este espacio académico que impulsamos desde el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y bueno, antes de empezar, quiero dar algunos antecedentes sobre esta actividad o esas actividades que estamos ahora teniendo en el PUEC. Bueno, como ustedes saben, hace poco hubo un cambio de gestión en el PUEC y nos hemos dado a la tarea de promover, de impulsar una serie de seminarios dentro de la agenda de trabajo del programa. Tenemos 3 seminarios nuevos que vamos a impulsar en este año y el siguiente. Este año el primer seminario es justamente el que vamos a comenzar el día de hoy, el que abre el día de hoy. Es un seminario que hemos titulado Seminario Permanente sobre entornos, objetos y flujos en las ciudades, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata el seminario? Bueno, antes que nada, igual está aquí con nosotros el doctor Guillermo Guajardo, que junto con él estamos coordinando este seminario y de hecho va a ser el primer ponente que abre el seminario. Eh, bueno, ¿de qué trata este seminario? Pues básicamente es acercarnos a estudiar la ciudad desde una perspectiva distinta, digamos, a las que tradicionalmente conocemos. Básicamente nos planteamos estudiar la ciudad como un ensamblaje de infraestructuras, de edificaciones, de tecnologías, así como de movimientos donde circulan bienes, personas, información, entre otros aspectos, ¿no? Desde esta perspectiva queremos eh, pues promover una visión, digamos, de las arquitecturas, los equipamientos, los nodos, las redes logísticas, los sistemas de movilidad, así como los espacios de distribución y consumo, ¿no? Creemos que esta parte, digamos que es importante, pero a veces poco estudiada, eh, eh, nos aporta claves de interpretación para entender cómo funcionan las ciudades desde soportes técnicos, los entornos que generan y cómo se condensan a partir de ello en diversos procesos de corte económico, político, cultural. Básicamente en este seminario es digamos, un conjunto de sesiones que vamos a tener solo para cerrar este año, aunque obviamente lo estamos iniciando el día de hoy. Tenemos 4 sesiones y el año que entra vamos a integrar, digamos, una propuesta mucho más amplia. Queremos tener una sesión cada mes, ¿no? Por lo menos. Ahorita por el cierre de año, pues básicamente son sesiones un poco seguidas, digamos. No son mensuales, pero vamos eventualmente a hacer una propuesta de sesiones mensuales, ¿no? Como los otros seminarios, ¿no? Entonces, les decía, básicamente, entonces, es una perspectiva interdisciplinaria la que deseamos impulsar sobre innovaciones, transformaciones y formas alternativas de entender la ciudad, ¿no? En este seminario se va a abordar formas emergentes de edificabilidad, diseño urbano, tecnologías de materiales, infraestructuras y equipamientos que impactan las escalas y las temporalidades de las dinámicas urbanas, así como los nuevos circuitos de mercancías y de consumo, las mutaciones de las cadenas logísticas urbanas y regionales, la expansión de los espacios de almacenamiento y transporte que permiten comprender a la ciudad como un despliegue de formas y procesos en movimiento, más que como un espacio físico o acabado, ¿no? Entonces, bajo este contexto se reconoce la influencia de la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, la economía de plataformas, entre otros aspectos, ¿no? Que están siendo son importantes, digamos, para entender en muchos contextos de nuestras ciudades, ¿no? Tenemos varios ejes de discusión. En este seminario vamos a tener varios ejes de discusión. Uno de ellos se refiere a las materialidades urbanas y las infraestructuras, que básicamente la sesión del día de hoy está de alguna manera enfocado hacia ese aspecto. En otro momento vamos a tener algunas presentaciones sobre artefactos urbanos, tecnologías y materiales.
De hecho, la siguiente sesión que vamos a tener es sobre patrimonio científico en la Ciudad de México, que es muy importante también. Eh, tenemos otra línea de, nos hemos planteado otra línea de trabajo que son flujos logísticos, información, movilidad humana y distribución de mercancías, ¿no? En la cuarta sesión vamos a tener una presentación sobre el tema de los centros de distribución logística en el sur de California, en Estados Unidos, ¿no? Que nos va a presentar el doctor Juan de Lara. Y también tenemos un particular interés por abordar temas de espacios de consumo y nuevas economías urbanas, ¿no? Es decir, el tema de la reconfiguración de los espacios comerciales, de abastecimiento, las economías de plataforma, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, pues básicamente digamos que es el contexto que yo les podría dar de este seminario, cómo lo tenemos pensado. Y bueno, pues tenemos esta serie de 4 sesiones, que es un ciclo de 4 sesiones, donde en este momento pues daríamos paso a la primera presentación, que es Orígenes conceptuales y materiales de la ciudad logística mexicana, por parte del doctor Guillermo Guajardo Soto, ¿no? Eh, digamos que, bueno, ya tenemos un buen número de participantes ya en este momento y pues vamos a dar inicio a la sesión. Solo voy a leer algunos datos curriculares del doctor Guillermo Guajardo para que ustedes lo conozcan un poco más, ¿no? En cuanto a su trayectoria académica y profesional. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la propia UNAM e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Sus temas de trabajo son historias de la tecnología, infraestructura y empresas públicas en América Latina. Además, es profesor en los posgrados de Historia, Estudios Latinoamericanos, Urbanismo, Antropología y algunas especializaciones, ¿no? Es miembro del Centro Internacional de Investigación de la Información de la Economía Pública, Social y Cooperativa, del Comité Internacional para la Historia de la Tecnología, de la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria y socio fundador de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Y bueno, en su haber tiene más de 100 publicaciones, ¿no? Algunas realizadas últimamente sobre varios aspectos de infraestructura y temas ferroviarios, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Guillermo Guajardo para que nos haga su presentación. Él nos va a hacer una presentación, y después de ella vamos a abrir el espacio para algunas preguntas, algunos comentarios, ¿no? Pueden utilizar la barra del chat, digamos, para hacer sus comentarios o sus preguntas. Adelante, Guillermo. Bueno, buenas tardes. Ya presentó el doctor Gasca el motivo del seminario y también el perfil de mi persona. Yo ahora voy a cargar el PowerPoint en el cual voy a hacer la presentación. Y ahí les voy explicando y al final de la sesión vamos a tener, como se indicó en las directrices del PUEC, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, mientras tanto voy a subir mi presentación. Estamos iniciando este seminario y yo me corresponde dar, podríamos decir, una entrada más bien conceptual e histórica a los ejes que él reseñó, y le puse orígenes conceptuales y materiales de la ciudad logística mexicana. Esto en realidad es parte de una publicación, de un avance de investigación de un proyecto que está PAPIT, que está a cargo también del doctor Gasca, y por tanto trazo en términos muy generales ciertas líneas conceptuales y el caso de estudio con el cual vamos a terminar. Bueno, la introducción. En el año reciente, ha habido un gran interés por el impacto global de las cadenas de suministros, lo cual ha sobre todo desatado un estudio muy fuerte, más bien por la geografía económica, la administración, sobre los problemas urbanos que ocurren por el creciente tráfico de bienes, así como los fenómenos sociales y culturales que van más allá de la dimensión del transporte,
cuya expresión cotidiana es camiones, camionetas de reparto que saturan las calles o la moto que entrega en el domicilio un pedido de farmacia o supermercado. Estos fenómenos actualmente están, en la mayoría del mundo desarrollado, están analizados por la geografía del transporte, la administración y gestión de las cadenas de suministros. Sin embargo, se cree que esto es algo actual, pero en realidad es el resultado de una larga historia que arranca desde las primeras cadenas de transporte que estructuraron el comercio en Europa, desde fines del medioevo, y que en el siglo XIX se expandieron gracias a un paquete de tecnología y servicios de navegación en que se integró el ferrocarril, los telégrafos, una red global de puertos, lo cual continuó en el siglo XX con la carretera, el camión, el avión y el contenedor, hasta la actual integración de procesos para tomar y entregar mercancías físicas. Es decir, una de las precisiones que quiero hacer es que lo que vamos a tratar son fenómenos que se refieren a cosas que se desplazan en el espacio y que tienen evidentemente más que agencia también una dimensión volumétrica y fluida en los espacios en que habitamos. Ahora, en ese panorama, América Latina y el Caribe cuentan con una larga historia de flujos materiales, ya sea desde México hasta la Patagonia, de siglos de extraer, producir, mover y exportar grandes volúmenes de commodities en general hacia el mercado internacional, así como recibir y usar manufacturas importadas, para lo cual se han desarrollado distintas habilidades técnicas y rutas para coordinar factores, espacios y energías entre el punto de producción y el destino final, o bien llevarlo importado al mercado interno. Es decir, de México hacia abajo, si bien no estamos conectados al nivel que vamos a mostrar a nivel asiático o en el hemisferio más norte en el que vivimos, la región tiene y los países latinoamericanos tienen una tradición de esto, de mover cosas y de manera a veces en grandes volúmenes. Sin embargo, llama la atención el poco interés por estudiar estos fenómenos en nuestro medio, frente a lo cual la presente exposición busca abrir el tema a partir de la iniciativa del Seminario Permanente del PUEC y la contribución desde nuestro proyecto principal en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el cual trabajo, y que vamos a presentar en el orden de la sesión de lo que presentaremos. Bueno, se presenta una aproximación conceptual histórica que en este momento busca entender el actual proceso espacial de circulación de bienes y tecnologías, dado desde la primera globalización hasta la actualidad. Conocer los antecedentes de la actual importancia de la Ciudad de México como el más importante hub logístico del país. Por lo tanto, lo que pondremos será las líneas principales del seminario del proyecto, que en esta oportunidad se centrará en los temas del eje temático 1 del seminario permanente, que se llama Materialidades Urbanas, Arquitecturas e Infraestructuras, que tiene dos elementos importantes: la infraestructura en el soporte y circulación de bienes, energía y personas, y la nueva infraestructura de circulación, los centros logísticos, los hubs urbanos, las estaciones intermodales. En la segunda sección se verá la interrogante central que surge de estos proyectos y las rutas de respuesta. La actualidad de lo que llamamos la ciudad logística en realidad es una geógrafa, Deborah Cowen, que lo lanza su libro de 2014, que es un concepto bastante importante de trabajar. En la cuarta sección, el origen del concepto de logística, su presencia en las ciencias sociales, las humanidades y principales autores. En el 5 le pusimos mover cosas para el consumo y la guerra. El 6, la trayectoria e historia de la logística. La 7, las guerras mundiales y el tránsito hacia el mundo empresarial. México y el origen de su ciudad logística. Y los antecedentes de la primera infraestructura para la logística moderna de México. El caso de Pantaco en la Ciudad de México. Y con ello seríamos los comentarios finales. Bueno, líneas principales de análisis. Como ya lo dijo el doctor Gasca, el seminario permanente en torno a objetos y flujos en las ciudades busca generar un espacio interdisciplinario de reflexión sobre las innovaciones, transformación y formas alternativas de entender la ciudad a través de su materialidad y sus flujos. Para ello, el seminario abordará, entre otros temas, en este caso los que
me interesan a mí en este momento, los nuevos circuitos de mercancía y consumo, las mutaciones de las cadenas logísticas urbanas y regionales, y la expansión de los espacios de almacenamiento y transporte que permiten comprender la ciudad como un despliegue de formas y procesos en movimiento más que un espacio fijo o acabado. A este seminario concurre justamente mi proyecto institucional principal que llevo en el centro de SAGE, en el programa de investigación, ciencia y tecnología, que se llama Flujos de bienes y cambios sociotécnicos en América Latina, un enfoque histórico interdisciplinario sobre las cadenas de bienes, que se desarrollará desde 2024 hasta 2028. Este proyecto tiene como propósito el estudio de largo plazo sobre la distribución de bienes en América Latina, desde un abordaje interdisciplinario sobre las cadenas de bienes y logística, en la que se sostiene el actual proceso de globalización y la conexión externa de la región. Busca explicar la historia de la región de América Latina y el Caribe, que cuenta con siglos, como les digo, de extraer, producir y mover y exportar grandes volúmenes de commodities, como lo señaló un libro ya muy importante en la literatura, del 2006, de Topic, Marichal y Frank, desde la plata a la cocaína. Es decir, la cantidad de commodities van desde lo legal, ¿no?, hasta lo ilegal. Hay una habilidad logística, una habilidad de movimiento que cruza la historia latinoamericana. Así como recibir y usar procesos de las manufacturas que hemos dicho. Para esto, como lo hemos dicho, también ha desarrollado distintas habilidades técnicas y rutas de coordinación de factores, espacio y energía entre el punto de producción y el destino final a miles de kilómetros. Bueno, aquí hay otro aspecto importante que es la capacidad de agencia, dijéramos, latinoamericana para meterse desde siglos en los grandes circuitos de comercio. Bueno, los antecedentes de estos bibliográficamente son bastante extensos, solamente quiero presentar algunas cosas que he ido publicando sobre el tema. El último, antes del COVID, fue este Travel and Transport, que lo hicimos en la historia cultural publicó Oxford. Y recientemente este trabajo conceptual, publicado en francés, en inglés y en castellano, sobre lo que es la infraestructura, que sería el soporte en el cual hoy en día es posible mover bienes. Un soporte que es tanto aéreo o marítimo como terrestre. Luego vamos a avanzar en esa dimensión que tiene que ver con el aspecto militar. Bueno, la interrogante central. ¿Por qué la logística ha sido ignorada por las ciencias sociales y la humanidad en América Latina? Vacío extraño para una región de 20 millones de kilómetros cuadrados, que ya lo hemos dicho, ha sido capaz por siglos de mover de la plata a la cocaína. Quizás una respuesta, una hipótesis a esto puede ser lo que le llamo el fatalismo metodológico, que ha enfatizado en la condición subordinada y en la falta de agencia de los países latinoamericanos para relacionarse con la economía internacional y configurar su propio hinterland. Bueno, esto nos lleva a una pregunta específica, que es ¿cómo el caso de México puede responder este interrogante? Una aproximación de análisis parte por algo heurísticamente básico, es decir, como decía Aristóteles, en las partes de los animales hay que estudiar aquello que se desprecia, o lo que se desprecia. En ese sentido, el interés surge de la observación casi etnográfica de cómo fluye materialmente el presente cotidiano, pues con una continuidad más que de los traumas e interrupciones. En particular, la experiencia dejada por el COVID-19 puso como central la capacidad de resiliencia como un campo de análisis. Del latín resilio, que significa rebotar o volver atrás, es un concepto de la física para describir la resistencia de los materiales al choque, que ha migrado a lo largo de décadas a otras disciplinas para entender la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. La ciudad logística actual. Bueno, esto es algo cotidiano que nosotros tenemos. ¿De dónde viene el paquete? Podríamos decir. Pero más bien la pregunta mía es ¿cómo llegó este envío? Este paquete es el resultado también de una serie de habilidades que son casi un arte dentro de una farmacia, por ejemplo, de cómo empacar esto y enviarlo de la manera más eficaz. Bueno, este es un resultado, esta materialidad es un resultado
de varios siglos. El paquete anterior es la entrega final después de una serie de movimientos espaciales que pueden cubrir varios continentes, ciudades, centros de distribución, hasta ser entregado al destino final. Por razones de mi edad y condición, de repente recibo medicinas que empiezo a ver el paquete y algunas han sido manufacturadas en Sudáfrica, reenviadas a Italia, empacadas en España y enviadas a un centro de distribución en la Ciudad de México, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Por lo tanto, una pastilla a veces tiene una historia de miles de kilómetros. En la actualidad, esto se refleja en el incremento en el comercio en las ciudades, que genera grandes problemas de congestión, resultado de las actividades logísticas para entregar estas mercancías al cliente final. Todos estos procesos de distribución física han ido subordinando los territorios y las ciudades, creando áreas especializadas de almacenamiento y circulación de bienes, lo cual la geógrafa canadiense Deborah Cowen llamó las ciudades logísticas. Esta es la dimensión de la entrega final, es decir, la entrega a la manufactura es otro asunto que vamos a separar de nuestro análisis, pero si le agregamos la manufactura de esto, el asunto puede recorrer varias veces el planeta. Bueno, un ejemplo de ciudad logística bajo diseño y moderno actual es Dubái. Dubái tiene una parte hacia atrás de Dubái, más la que da al Golfo, sino la parte hacia el desierto, que está completamente diseñada para mover cosas. Tiene refinerías hasta, podríamos, estaciones de servicio para aviones de carga, aeropuertos. Se va a integrar, creo, también un ferrocarril, pero eso va a recorrer todos los Emiratos Árabes. Sin embargo, este mundo que fluye tiene una serie de riesgos y disrupciones contemporáneas. La misma pandemia del 2019 y las perturbaciones geopolíticas han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del comercio y la infraestructura de la cadena de suministro, ya sea por conflictos militares desde 2022 con Ucrania, retos geopolíticos o accidentes en los corredores y centros logísticos centrales, lo que supone un peligro para el comercio. Es decir, alguien que depende de ciertos tipos de consumo, su afectación puede ocurrir porque no puede cruzar en un avión de carga el Mar Negro o quedarse trabado, como ocurrió durante la pandemia, un barco en medio del canal de Suez. O bien ser víctima de la piratería o también tener restricciones de paso. Bueno, este es el caso más conocido, que es todo el bloque euroasiático, que muestra la conexión de lo que se llama la ruta de la seda, esta iniciativa de infraestructura para mover cosas que tiene China, y he marcado en amarillo los puntos que más o menos se consideran más complicados en esto. Uno sería evidentemente la guerra de Ucrania, otro el estrecho de Hormuz, que está entre Irán y los Emiratos Árabes, el canal de Suez ya tiene un problema, y la salida del canal de Suez, Mar Rojo, el antiguo Golfo de Adén, está sometido a ataques, dijéramos, de grupos enfrentados, ya sea a Israel, a Arabia Saudita o a los países occidentales. Y el otro son los focos de tensión, como sería la posible toma de Taiwán en unos años más. Y bueno, todos los problemas de tensión militar en el Mar Báltico, entre Rusia, Bielorrusia y Finlandia, Estonia y Letonia, y parte de Polonia y también de Alemania. Entonces, este mundo que fluye también tiene una serie de problemas de estrangulamiento y de peligros permanentes. Bueno, esto nos lleva entonces al tema de qué estamos hablando sobre el origen del concepto y los principales autores que han tratado este término que ya se está haciendo cada vez más habitual, logística. Bueno, ¿qué es la logística? La palabra logística proviene del griego logísticos, que significa relativo al cálculo o experto en cálculo, con el uso en el francés como logistique, vinculado al verbo loger, que significa alojar o habitar, pero también definido como el arte de hacer un cálculo con caracteres representativos. Bueno, esta es una definición, en el caso francés, ya de uso en el mediados del siglo XVIII.
Sin embargo, un aspecto importante de la logística es que de pasar del cálculo de las cosas, o del cálculo de las cosas físicas, desde fines del siglo XVIII también con las guerras napoleónicas, se difundió su uso en el ámbito militar para referirse a la habilidad de organizar, planificar y calcular el movimiento de abastecimiento de tropas, equipos y suministros. Bueno, dentro de todos los desarrollos conceptuales, hay ciertos autores, no puedo mencionar todos, pero este es bastante importante, que era el barón Antoine-Henri Jomini, que fue un general suizo al servicio de Napoleón I entre 1805 y 1814, perdón, ahí se me fue un 9 y un 8, y en el ejército ruso entre 1815 y 1829. Bueno, Jomini hizo esta afirmación en su libro que se llama La logística, la verdadera ciencia de los estados mayores, es decir, la verdadera ciencia de la conducción. En su tratado sobre las grandes tácticas, dividió el arte de la guerra moderna en 6 ramas: política militar, estrategia, gran táctica, logística, ingeniería y táctica detallada. Solo se ocupó de las 4 primeras y sobre la logística esbozó la importancia totalmente nueva que tenía la organización actual de los ejércitos y el sistema de guerra moderno que se soportaron en esta ciencia, que es propiamente hablando para él la verdadera ciencia de los estados mayores. Ahora, esto sería un poco el origen del concepto, pero obviamente esto ha dado origen a una enorme producción científica, de la cual solamente nos podemos referir a muy pocos autores. Pero, ¿qué es la logística en general en las disciplinas como el management industrial, en la administración? Para Lumos, Prumiende y Corcuca, un artículo bastante clásico de 2001, habitualmente no está muy clara la frontera entre lo que es logística y el término de gestión de la cadena de suministro, que surgió en la década de 1980. Con el análisis del abastecimiento, la distribución y el consumo para mejorar los costos y servicios de las firmas. Bueno, aquí hay un aspecto importante. Después de la crisis, podemos decir, macrocapitalista de la década de los 70, sobre todo a partir del shock petrolero 73-74, viene una gran reforma en general de todos los procesos empresariales y económicos, que ocurre en los 70 y realmente la mal llamada década perdida de los 80, que es una mala cuña en realidad, oculta una serie de procesos que son de ajuste y de reforma que se dieron dentro de muchas organizaciones. Y uno de los problemas importantes es el tema de los costos y el stock, sobre todo de los almacenes y el mover constantemente los abastecimientos y la producción. Desde esa época, desde la década de los 80, se concibió la cadena como una red de entidades por la que transcurren los flujos materiales, que pueden ser abastecedoras, acarreadoras, sitios de manufactura, centros de distribución y clientes, integrando así el manejo del flujo total de un canal de distribución desde el abastecedor hasta el último cliente. Pero hay una diferenciación de jerarquías. La logística es considerada dentro de la cadena como táctica y operacional, de tanto que la cadena de suministros se considera como la estratégica. El término cadena de suministro se considera como una red o sistema que funciona por varios nodos que añaden o modifican valor hasta el cliente final. La cadena considera el flujo logístico, la orden del cliente, el proceso de producción y la información necesaria para monitorear todas las actividades de los nodos de la cadena de abastecimiento. En la logística, cada participante se ubica dentro de determinantes microeconómicas sobre la adquisición de bienes, servicios y mercadeo, sin aspirar a coordinar la red como un todo. En ese sentido, la logística se considera como un servicio encargado de mover y administrar bienes físicos, no de transformarlos físicamente, una tarea estratégica que queda a cargo de la cadena de suministro. En la cadena de suministro también está integrada todo el proceso de producción. Bueno, una definición más operativa y práctica es la que uno puede encontrar en el sitio de DHL, esta empresa de paquetería y en realidad con una cobertura
logística mundial, hecha, armada a partir de la privatización del correo alemán. La definición operativa de DHL para sus clientes de 2025 dice: la logística se refiere al marco de planificación que permite a las empresas almacenar y transportar sus mercancías a sus clientes. Abarca la adquisición, la gestión de inventario, la distribución, el almacenamiento, el transporte, el embalaje y la gestión de riesgo. La logística es traslado de productos, obtención de materias primas, depende de un transporte fiable, depende del almacenamiento y la conservación. Parte del proceso más amplio de gestión de la cadena de suministro. Es parte, no es la cadena de suministro. La logística no es, eso es importante, la cadena de suministro, es parte de la cadena de suministro. A veces la logística se confunde con la cadena de suministro, que se refiere a la cadena más amplia de bienes y materiales antes de que lleguen a su negocio. Logística versus gestión de la cadena de suministro. La cadena de suministro igual al panorama general, toda la red de actividades involucradas en el abastecimiento y adquisición de materias primas, la conversión de estos materiales en productos terminados y la distribución de sus procesos terminados. Productos terminados. La cadena de suministro es a menudo algo sobre lo que su empresa tiene poco o ningún control. Bueno, una frase que ponen ahí. Logística es la parte de la cadena de suministro sobre la que la empresa tiene control directo y cubre el embalaje, el transporte, la gestión del inventario y el almacenamiento de sus suministros y productos. Es decir, de una dimensión material, que es mover cosas. La cadena, en cambio, puede ser también una concepción de tipo tanto de información como de diseño, podríamos decir, intelectual o de ingeniería, pero que tiene aspectos no tangibles. Rasgos generales de la evolución de la logística. Como digo, la logística de la década de los 90 se considera un fenómeno nuevo, impulsado por la globalización y por tanto ha sido estudiado dentro de un marco más contemporáneo de la cadena de suministro. Pero es el resultado del perfeccionamiento histórico en la manera física de tomar y entregar bienes, siendo de la antigüedad un componente esencial de las operaciones militares y comerciales. Sus orígenes pueden remontarse al ejército romano, que estableció los primeros sistemas estructurados de gestión de recursos para garantizar el suministro de alimentos, equipos y municiones. Gran parte de la cobertura en Europa, el norte de Europa, parte de África, parte del Medio Oriente, que tuvo el Imperio Romano, fue establecer carreteras y también centros de concentración de materiales y equipos. Bueno, todo eso implicó una habilidad de cálculo bastante impresionante y muy temprana. Por lo tanto, se centró en un primer momento en cuestiones militares durante siglos, hasta que se liberó gradualmente ese marco inicial para entrar en los campos económicos y de la gestión. Y esto se dio fundamentalmente en el siglo XX, cuando se convirtió en una función estructurante de la gestión empresarial. Transición que marcó la aparición de una segmentación funcional que integraba el transporte, la gestión de inventario, la distribución física y, en términos más generales, la coordinación de la cadena de suministro. Ya lo hemos dicho como lo han enseñado otros autores. Bueno, el transporte no es un componente de la logística. Esto implica también que los medios de transporte en estos momentos son considerados uno solo. No tiene que ver que sea ferrocarril, camión, avión. Esa división del siglo XIX empieza a borrarse alrededor de los 60, 70, justamente cuando empieza el tema de cómo optimizar costos. Para lo nuestro, sobre todo que somos centro y un programa del área de humanidades, lo que nos interesa es incorporar este debate en la ciencia social y la humanidad, para lo cual hacemos un breve balance de autores. Bueno, un aspecto interesante es que la idea de la logística aparece de una manera un tanto críptica, pero interesante, ya en el Manifiesto Comunista. En 1848, Marx y Engels destacaron que el intercambio creciente de mercancías, además de tener un carácter revolucionario, estaba acompañado de algo sutil y difuso que empezaba a dibujarse en el fondo del proceso capitalista, dado por la integración entre el modo de producción con lo que llamaron el modo de tráfico o de transporte como un proceso característico del capitalismo que surgía de la revolución industrial. En ese momento, la máquina de vapor marítima y ferroviaria empezaba a trazar un nuevo régimen logístico del planeta, siendo fundamental el ferrocarril. En ello, medio de transporte que estableció sobre el territorio
su infraestructura de rieles y traviesas que no eran concebidos para ciudades, sino para explotar áreas mineras, que integraron distintas técnicas hasta consolidarse como una innovación comercial tras la inauguración formal del ferrocarril en 1825 entre Stockton y Darwin. Bueno, es interesante el ferrocarril porque el ferrocarril es una continuación del mar. El comercio de larga distancia, además de hacerse grandes caravanas en el mundo antiguo, en realidad, con el descubrimiento y conquista americano, se lleva a cabo por el mar. Este es un flujo que permite transportar de manera más rápida a través del mundo terrestre. Por lo tanto, hay una continuidad también del proceso de flujo que pasa del mar, pasa al interior. A nivel histórico, las cadenas de bienes en las cuales se pueden considerar los procesos logísticos estaban planteadas también en el trabajo de este historiador francés Fernand Braudel, con lo que llamó el piso mercantil. En las conexiones históricas entre lugares físicos con personas y bienes, Braudel la identificó como parte de las cadenas de bienes, destacando que si bien el capitalismo se lo considera un fenómeno superlativo, en realidad para él el capitalismo no significa la tienda donde compro mi periódico, sino la cadena que lo suministra. Está más en un nivel de la cadena, pero también en su obra empiezan a aparecer estos procesos que él vincula al movimiento físico de las cosas, que llamó el piso mercantil. El tema en ciencias sociales, digamos, de economía, también en la administración, aparece planteado en términos intelectuales en el 62 por Peter Drucker, que es el gurú del management estratégico y del empresario innovador, y muchas obras que publica hasta la década de los 80, 90, cuando indicó en la revista Fortune que la logística era un área inexplorada para la economía. Era un continente negro, como dijo Deborah Cohen, una cuña colonialista que tenía Drucker, porque la distribución física se consideraba como la última frontera de las economías de costos, aunque ya emergía como una nueva frontera de la generación de la demanda. Bueno, en ese momento estaban apareciendo otros fenómenos que vamos a analizar más adelante que le llevan a Drucker a ver que esto debería ser ya parte de la disciplina de las ciencias empresariales. Ahora, volviendo a la parte más histórica, el aspecto de las cadenas de bienes plantea algo que planteó también que trabaja este historiador y sociólogo histórico que es Immanuel Wallerstein, junto con otro sociólogo histórico que es Hopkins. Se sacan una serie de reflexiones a partir del año 77, en plena crisis del capitalismo, que es lo que le llaman las cadenas de bienes y el box de servicio y manufactura del sistema mundo. Bueno, es interesante porque Wallerstein y Hopkins señalaron que las cadenas de bienes rompían la tradicional trinidad de sectores primario, secundario y terciario al contener espacios de servicio, lo que llamaban las cajas, los FOBs o los box o hubs serían, que podían ser tanto manufactureros como de servicios, señalando que no siempre el sector industrial o secundario ha sido el motor del desarrollo capitalista, sino el dominio de las cadenas de bienes, donde el énfasis está dado en el proceso. Si algo tiene de importante la logística es que es puro proceso. Es una énfasis que no está dado en la producción, sino en cómo procesar esa producción. Bueno, el ejemplo muy sofisticado, pero bueno, complicado y bien documentado, el Arsenal de Venecia, que es donde ahora se lleva a cabo la Bienal de Arte, que fue un arsenal que servía a las flotas venecianas en el Adriático, lucha contra los otomanos desde la época del medioevo hasta el siglo XVIII, y que tenía la capacidad de producir, pero también brindar servicios, sobre todo reparar, diseñar, y parece que por lo que se ha investigado, fue el primer ensayo de los sistemas de producción en serie, no fordistas. Mover cosas, la quinta sección, para el consumo y la guerra. Aquí entramos en otra literatura que también hay que pasarla, que es
una literatura que viene de la historia y también un debate con la sociología, cuyo autor más relevante me parece que es Frank Tretman, un historiador británico, que publica un libro enorme que se llama El Imperio de las Cosas, del 2016. Frank Tretman se preocupa de estudiar el origen del consumo, de la sociedad de consumo. Para Tretman, el consumo no es un mero ejercicio vacío de ascenso social, corrosivo para el espíritu humano. Tampoco lo reduce a la homogeneización global de las grandes corporaciones productoras de masas contra las que nos advirtieron autores como Galbraith y Marcuse. Manteniendo una distancia con la sociología simplista, como también con el economicismo más burdo, Tretman dibuja un panorama de los diversos impulsos de la historia del consumo, la búsqueda de comodidad doméstica, hasta el consumo de artículos de tierras lejanas. Bueno, en este caso ahora sería el consumo de farmacéuticos de tierras lejanas, el culto a las posesiones domésticas y las aficiones. Tretman plantea que estudiar el consumo es algo urgente, y esto es un producto también de un proyecto enorme, de 5 millones de libras esterlinas durante 5 años, que inicia en Oxford, y por tanto deja abierto el tema con una serie de aristas que hay que seguir trabajando. En particular, se necesita vincular el consumo con lo que llaman las cadenas de producción y la movilización de los recursos que los alimentan, para afrontar las disyuntivas políticas que implican estos procesos. Bueno, en la literatura, los primeros estudios propiamente sobre historia de la logística vienen de los estudios militares. Y este es un libro de Martin van Crevel, que es un historiador holandés. Se llama El abastecimiento de la guerra, la logística de Wallenstein a Patton, del siglo XVII, XVIII, hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un aporte central de Van Crevel es que se sale de la idea de la guerra de héroes, de enemigos y todo, de destrucción, y empieza a ver el trasfondo de cómo esos ejércitos son abastecidos. Examina también aspectos de cómo algunas derrotas se explican por las fallas logísticas, estudiando varias campañas militares, pero un aspecto central que me parece de Van Crevel es que muestra una antigua capacidad de proyectar a largas distancias, de manera forzada, grandes masas de soldados y abastecimiento en una escala mayor que el comercio pacífico centrado en bienes. Es decir, más allá del comercio, que generalmente se realiza a través de intercambios lentos y pacíficos, esto es una campaña en que hay que proyectar a miles de kilómetros mucha gente, y por lo tanto cómo abastecerla y que llegue al punto de contacto, al punto de guerra, con todas las calorías necesarias y también las armas para llevarlo a cabo. Bueno, esto abrió otro escenario. Este es de 1977, pero hay una línea que es muy interesante, que es la logística de las cruzadas, que son estas guerras para liberar, dijéramos, a zonas controladas, tierra sagrada, controlada por el Imperio Otomano, desde aproximadamente el siglo XI hasta el siglo XIII. Y este profesor, John Pryor, plantea cómo fueron posibles las cruzadas. Si bien existen estudios sobre la guerra en la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, así como investigaciones sobre la finanza y la planificación, se meten en cosas que no son religiosas. Generalmente las cruzadas se lo ve como una guerra santa por recuperar esos lugares, pero se mete en la cuestión de la mano de obra, los tipos y medios de transporte terrestre y marítimo, los suministros, los recursos financieros, las rutas terrestres, y se presta especial atención a los caballos y demás animales que dependían del transporte y suministro del movimiento de los ejércitos. Bueno, un trabajo más preciso en eso es el de cómo organizar una cruzada, que es de Christopher Teyerman, que es de 2015 el libro, que tiene una traducción en historia crítica,
Y dice él, pensamos en las cruzadas como un movimiento impulsivo de masa desfavorizada en los siglos XI a XIII para recuperar Tierra Santa y otros lugares sagrados del control musulmán, pero muestra una completa trama organizativa que implicaba organizarla. Acuerdos diplomáticos para asegurarse el libre paso. Planes de campaña basados en información disponible. Presupuestos de gastos y pagas. Capacidad organizativa de los gobernantes medievales. Cálculo razonado en tiempos que creíamos dominados por la fe. Precisa las diversas etapas de organización. Propaganda, reclutamiento, finanzas de la empresa, logística y fijación de una estrategia. Y entrega con eso una visión más realista de las sociedades medievales. Bueno, si se puede entregar una visión más realista de las sociedades medievales, creo que también tenemos que tener, aspirar a una visión más realista de la sociedad latinoamericana y mexicana de cómo se mueve. Otro libro me parece relevante es de Mark Levinson, The Box, es decir, la caja, lema, pero el contenedor, la historia del contenedor. Este libro se publica 50 años después del primer envío de transporte de un contenedor que ocurre en el año 56, que va de Newark a Houston, y muestra cómo esta caja, que es un invento de su promotor, lo vamos a ver más adelante, que ya tenía un cierto desarrollo durante los años 20 en Alemania y en intentos en Estados Unidos, pero que se amplifica sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, va a cambiar todo el comercio internacional. Hay otra publicación que no es un libro, pero son varios trabajos de algún aspecto que es completamente mínimo, que es la tarima. La tarima, que nosotros la podemos ver a lo largo de la carretera, sobre todo si uno va a Bajío y va a los centros de distribución, va a ver que alrededor de la carretera hay una serie de puestos que venden tarima usada, reciclada. Bueno, la tarima es un invento para cargar y descargar municiones durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el sudeste asiático, y muchas millones de tarimas quedan acumuladas en Australia, y eso va a dar origen a una empresa extrañamente pública en el 46-47 en Australia, que empieza a manejar estas tarimas, y eso va a dar origen después a una gran empresa logística, de proveedora logística de tarimas para carga y descarga. Entonces hay una serie de otras, es un mundo de otra serie de innovaciones e inventos mínimos, pero que concurren en esto. Si uno va a cualquier centro de distribución actual, sea de México o Alemania, va a haber tarimas, sean de madera o tarimas plásticas. Bueno, este es un aspecto importante que trata este autor alemán, Richard Warenkamp, que se llama La revolución logística, el ascenso de la logística en la sociedad de consumo. Bueno, quizás no hay muchos debates en el mundo, si nosotros tenemos problemas con el castellano y el inglés. Bueno, a veces lo que se publica en alemán, a veces no tiene mucha base a lo que se publica en inglés. Warenkamp tiene una investigación bastante larga sobre lo que ocurre en Alemania y en el centro de Europa, y él marca que hay una revolución logística que ocurre poco después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial en la década de los 20, que es el aparecimiento de los envases, y sobre todo de los tiendas departamentales, que empiezan a exigir una serie de cosas que ya vengan preparadas. Describe por eso el auge del transporte por camión, también es el fin del predominio ferroviario en la década del 20, para satisfacer necesidades de consumidores, aumento de productos envasados en cajas de cartón y madera, importancia de la infraestructura de autopistas europeas para el desarrollo de la logística moderna. Perdón. Justamente una de las cosas que saca Warenkamp es que la logística moderna se basa en la necesidad de dar respuesta a la avalancha de productos envasados. Aquí también hay otro aspecto físico importante, que es el paso, a veces en la sociedad latinoamericana muy lento, pero en esta sociedad más desarrollada mucho más rápido, de los productos a granel a los productos envasados. Prácticamente ahora podemos tener casi todos los productos que antes eran a granel están en alguna medida empaquetados. Y esos son justamente las fotos que mostraba yo del paquete
de farmacia, también se va hacia todos los alimentos. Y esto también señala que en los 90 el Internet acelera este proceso que ya empieza a arrancar en los 20 de manera material. Es un libro importante. Y bueno, el libro con más impacto, sobre todo en la geografía económica, en los geógrafos, La mortal vida de la logística, en que mapea la violencia en el comercio mundial, de Deborah Cowen, de 2014. Bueno, Deborah Cowen investiga el mundo de la logística trazando su evolución durante los últimos 60 años, desde el campo de batalla hasta las salas de junta y viceversa. Se centra en los puntos críticos, fronteras nacionales, zonas de piratería, bloqueos y ciudades, analiza los esfuerzos contemporáneos por mantener la circulación de mercancías y los nuevos espacios de seguridad y formas de violencia que estos generan. Se trata del primer libro que analiza tanto el ámbito militar como el civil de la logística, rechazando la habitual separación de estos campos interrelacionados. Por lo tanto, le llaman en unos capítulos comercio de la guerra. Considera la logística contemporánea en el contexto de su larga historia y se centra en el papel de la guerra en el comercio. Se basa en 7 años de trabajo de campo en numerosos lugares del mundo, a la vez que ofrece un rico análisis sobre los debates en economía política, estudio de ciencia y tecnología, geografía y estudio de seguridad. Para Deborah Cowen, que es la que acuñó el término de la ciudad logística, hay una continuidad entre lo militar y lo civil en la lógica de mover las cosas. Tiene que ver con esto, quizá ya venía con Frank Kreber. Bueno, vamos a la sexta sección, la trayectoria histórica de la logística. Por lo que hemos visto en los autores, hay una trayectoria que, sobre todo, William Kossab, en un libro, un manual, Springer de 2012, traza prácticamente desde los 1000 antes de Cristo, que aparece una serie de elementos que van a llegar hasta los 2000, que parten de la antigüedad. El comercio de larga distancia, los centros y rutas comerciales, ya es posible encontrarlos hacia el siglo X, siglo XI, siglo XVIII, los servicios postales, el comercio mundial, las redes, el descubrimiento y la conexión americana, la Liga Hanseática en Europa del Norte. El siglo XIX prácticamente el estallido de todos los elementos que van a configurar el siglo XX. Los barcos de vapor, los ferrocarriles, los telégrafos y cables submarinos, la transmisión de información, por lo tanto la posibilidad de hacer un pedido y también de cotizar precios, la electricidad, los automóviles y camiones que inician en el 1900. Bueno, y ya del siglo XX tenemos el tráfico aéreo, las carretillas elevadoras, justamente eso tiene que ver un elemento aparentemente tan anodino como una carretilla y la tarima, ya empiezan a hacerse fuertes de la década de los 40, las redes de ordenadores de proceso, los computadores, los suministros de almacenes de gran altura, ya es posible tener almacenes que no son de un piso, sino que ya es a partir de los 60, los almacenes pueden tener varios pisos coordinados. Bueno, el transpondedor y sería toda la red de conexiones de Internet, la georreferenciación, bueno, el control prácticamente del producto con un chip hasta el día de hoy. Es un largo proceso, como lo digo. Bueno, los ejemplos tempranos de ciudades logísticas se dan en base a concentración de ciertos bienes y algunos son clásicos. Por ejemplo, Chicago para la carne y también en Francia en 1867. Bueno, este es el caso de Chicago, que es el Stockyard, que es enorme, abarca millones de metros cuadrados y llega hasta el lago Michigan, pero siempre conectado, si lo ven, con el elemento que aparece aquí, que es la red ferroviaria. Es el primer uso masivo del ferrocarril y del barco para procesar carne. Permite llevar ganado desde Texas, prácticamente cuando se empieza ya a terminar las líneas, no solo este-oeste, sino también norte-sur, y redistribuirlo, empacarlo y enfriarlo. El otro, que es casi contemporáneo, es la Villette, en el norte de París, que también tiene el mismo proceso, ya sea entrando la carne de res de manera pedestre, podríamos decir, y también ferroviaria.
De hecho, tiene también todo un diseño que se basa en la circulación a través del uso del ferrocarril. Bueno, el ferrocarril lo que permite es mecanizar el transporte. De hecho, en muchos casos, la difusión de la rueda perfecta, llega con el ferrocarril. Muchos países tenían caminos, pero en realidad tenían recuas de mulas o caminos muy imperfectos, y lo que permite la línea férrea es la difusión de la rueda geométricamente perfecta. Bueno, aquí tenemos un centro de la Villette que está prácticamente totalmente conectado por ferrocarril y en parte con agua también. Bueno, el aporte importante aquí es el ferrocarril en el ámbito terrestre, desde 1825, y esto traza algo que ya está en las ciudades logísticas actuales, porque el ferrocarril, al emplazar sus terminales en las ciudades y puertos para manejar la carga, va subordinando a la ciudad a las lógicas comerciales de larga distancia, al unir los sistemas de producción con los de consumo, lo que adquirió un crecimiento notable en el siglo XX, justamente por la revolución logística. Eh, Sobre todo eso en las ciudades en Europa y en Estados Unidos, en Baltimore, por ejemplo, es muy interesante, el puerto ya existía la ciudad antes que llegara el ferrocarril, también Nueva York, pero estas pasan a ser terminales de miles de kilómetros que se van adentrando en Estados Unidos, o también en el caso europeo. Por lo tanto, la ciudad empieza a subordinarse a lo que trae y mueve el ferrocarril. Ahí aparece esta cosa que indica más Deborah Cowen para esta época contemporánea, que es la subordinación de la ciudad a la lógica del comercio de bienes. Bueno, aquí tenemos la idea del ferrocarril. Ferrocarril no es un medio de transporte, no, es una infraestructura y un sistema coordinado de información sociotécnico que confluyen tanto, en este caso, la extracción de vapor, que permite sacar de las minas esta nueva energía, con el movimiento de carga. Esta es la locomotora diésel actual. Muchas de estas se usan de este modelo, que modelo es frecuente en el caso mexicano. Aquí vemos una extensión, parte en Europa y se va expandiendo ya sobre todo hacia Estados Unidos y parte de Europa Oriental, en menor medida hacia América Latina. Pero junto con el ferrocarril es importante las otras infraestructuras puras. El Canal de Suez, en 1869, permite acortar la distancia entre Europa y Asia. Esta es la inauguración en 1869. Y el otro, a partir de 1914, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá permite tener a la parte industrializada de los Estados Unidos un acceso rápido hacia el Pacífico, no solo Sudamérica, y también mejorar las rutas entre Atlántico y Pacífico. Hay investigaciones que muestran que en realidad quedó subutilizado casi durante todo el siglo XX el Canal de Panamá. Y realmente el uso a plena carga, podríamos decir, empieza a ocurrir en la segunda globalización, es decir, 1990, la década del 90, y tras la entrega del canal en 1999 a la República de Panamá, el canal está en pleno uso ahora, con una serie de desafíos también interesantes, porque el agua no se bombea, el agua depende del sistema de lagos que hay arriba en la parte más alta de los lagos. 10 minutos para concluir, Guillermo. Perfecto. Bueno, este es el crecimiento del ferrocarril, que va a empezar a decaer también, no solo por el camión, sino por el mejoramiento del tráfico marítimo. Adelanto mi presentación: la Guerra Mundial y el tránsito al mundo empresarial. Bueno, las guerras mundiales fueron un catalizador en el siglo XX para la habilidad logística. El primer ensayo de un abastecimiento militar por motor se hizo en México con la expedición punitiva, que está persiguiendo a Pancho Villa, que se hizo solamente con camiones. El gobierno de Carranza prohibió usar los ferrocarriles, entonces los Estados Unidos usan masivamente el camión. Bueno, lo mismo, esa habilidad se lanza en la Primera Guerra Mundial. Aquí aparecen las carretillas en los 20.
Y un asunto importante es el cálculo, que sobre todo de prever una guerra nuclear. Eso es un tema que lo empieza a enfrentar la Fuerza Aérea estadounidense y para lo cual se hace de una serie de estudios. Este es un documento clasificado de la Fundación RAND que muestra justamente los problemas de la respuesta rápida, logística, frente a un ataque nuclear. Bueno, este es un mapa de un informe de la OTAN de 1954, en la cual se adelantan al ataque instalando justamente la infraestructura necesaria. Bueno, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene un comando completo, una agencia de logística, para el que quiera estudiarlo. Tiene datos abiertos. Bueno, este es un muy buen artículo que lo recomiendo, que quiera pedirlo, se lo envío. Y justamente aquí volvemos justamente al área inexplorada de Peter Drucker. 60 es el momento del trasvase de estas habilidades militares hacia el mundo empresarial. Y la década de los 70, 80 y 90, bueno, este es el autor, es el inventor realmente del contenedor moderno, Malcolm McLean, que tiene que ver todo esto con lento problema de costos y de crisis que va teniendo el capitalismo estadounidense, que va a explotar en la crisis del petróleo, eh, y empieza ahí a armarse, dijéramos, a cobrar verdadera relevancia los plazos para la entrega y la gestión de recursos, de materias primas, además del servicio al cliente. El cliente emerge con un aspecto importante de los 80, aumento de las plantas, aumento de la productividad y racionalización correcta de la labor de transporte. También esto se asocia a otro elemento político, la desregulación paulatina de las economías desde los años 1989, la caída de la Unión Soviética, la reforma hacia el mercado de China y el Internet y la segunda globalización. Ahí es cuando ya se completa, podríamos decir, el proceso de trasvase de las habilidades más de cálculo militar hacia el mundo empresarial. Bueno, el caso mexicano, llegamos un poco tarde, pero vamos a apurarnos lo más que se pueda. México experimenta en estos momentos fenómenos globales con la conformación de áreas urbanas logísticas colonizadas por centros de distribución física. Bueno, para los que tienen que ir al Estado de México en camino a Querétaro, ya todo el área de la quebrada, que antes era tierra sin ocupar, ahora está llena de estos enormes bodegas a lo largo de la carretera. Bueno, la importancia, esto ubica también, nos ubica en otro tema importante. La Ciudad de México en estos momentos es el hub logístico más importante de México, una conexión directa con los Estados Unidos. La construcción del AIFA también va a crear un nuevo corredor de carga que va justamente a ir desde esta ruta de Cuautitlán y se está comiendo Tepoztlán hacia el AIFA. Por lo tanto, hay una demanda además enorme no solo del comercio electrónico, también del comercio físico de alimentos, sobre todo toda la introducción de la entrega de supermercados y de centros de distribución es muy importante en la Ciudad de México. Por lo tanto, la Ciudad de México es un laboratorio de un fenómeno que se está extendiendo a lo largo de todo el país y también de otros países latinoamericanos, quizás de una manera mucho mayor, quizás comparable con el caso de Brasil. Bueno, esta es una frase genial, me parece. Aquí no producimos nada. Es la fase una visita que hicimos con un proyecto del doctor Gasca, nos dio la jefa de la bodega seca de un centro de distribución en el Estado de México, en septiembre de 2025. Justamente una de las cosas así muy doctrinarias que ellos no producen nada, no transforman nada, ellos entran una cosa y sale por otro lado. Bueno, esa es la lógica del centro de distribución. Esto tiene una serie de externalidades interesantes, los hubs de carga, los centros de datos, la coordinación del flujo, el mantenimiento mecánico, un aspecto un poquito descuidado, el uso y reciclado de empaques de cartón. Se calcula que el consumo de empaques de cartón en México es como de 4 millones de toneladas anuales. Sobre eso se recicla. Bueno, esto es una foto en el caso de Querétaro, de un patio de una empresa importante de carga y al fondo, bueno, el centro de datos del Banco Santander. Pero es interesante
podríamos decir, el corredor de transporte y el corredor de datos que hay en el Bajío. Bueno, aquí les muestro esto. Los centros de distribución son grandes consumidores y también expendedores de cartón. Uno puede encontrar en la carretera este tipo de camiones con cartón reciclado. El mantenimiento también es toda una actividad que acompaña esto. Bueno, antecedente de la primera infraestructura para la logística moderna en México. Caso de Pantaco, en la Ciudad de México. Con esto vamos terminando. México tiene una característica, si ustedes lo ven, distinto al resto de América Latina, que está conectado directamente, todo ahora se refleja en las carreteras y quizás en los aeropuertos, a lo que es la red ferroviaria estadounidense y canadiense. Bueno, prácticamente el corredor ferroviario, el TEMEC, es el mismo que aparece en 1912. Desde Vancouver uno puede llegar hasta Ciudad de México. El mapa del año 12 prácticamente no ha cambiado un poco la lógica de embudo hacia la Ciudad de México. En la década de los 50, la Ciudad de México ya era un gran centro, una gran terminal de carga, con más de 11 estaciones, que ahora ya no existen y que se van a consolidar. Ahí tenemos, por ejemplo, cerca de la Alameda Central, el Zócalo, lo que sería la conformación de los grandes patios de Buenavista hasta Tlatelolco. Bueno, estaba la ciudad llena de escuelas, es una foto del año 26, y lo que yo llamo el archipiélago logístico. El archipiélago logístico viene un poco de lo que señaló un historiador urbano, Carl Condit, en el sentido que las redes ferroviarias, junto con las carreteras después, van a crear una especie de un sistema arterial dentro de la ciudad. Y el sistema arterial en los 40 era una serie de escuelas y líneas que estaban dentro de la ciudad de una manera bastante fuerte y que se concentraban en Azcapotzalco, El Chopo y Nonoalco. Todo esto creaba una serie de problemas urbanos. Aquí tenemos los principales nodos, que eran los Morales, Polanco Colonia, Refinería, Chopo, Buenavista, Nonoalco Peralvillo, Tepeyac, San Lázaro y Michuca, que eran cada uno de especializados. Generalmente se recibían petróleo, sobre todo los de San Lázaro y Michuca recibían mucho producto del sureste. Tepeyac empieza a concentrar las industrias, sobre todo la Ford. Y Nonoalco, Chopo y Peralvillo era prácticamente el centro de todo esto. Bueno, todavía es un mix en esa época, en los 20, 30, se usaban carretas, las carretas se siguen usando hasta los 50 prácticamente. Ahí tenemos una foto de la época. Empaque almacenamiento. Bueno, volvemos al paquete de la farmacia. Pero en esa época no había paquetes como la farmacia. Lo que se usaba mucho, no se usaba la tarima. La tarima es un invento de los 40, 30. Se usaban muchos canastos y cajas. Y sacos también. Imagínense la complicación en esa época de mover todo eso, clasificar. Sacos que ya aparecen también. Esta es una foto de los 20, fines de los 20, casi a los 30. Bueno, y este era el gran centro en el que se abastecía la ciudad, que era la zona de Tlatelolco, Nonoalco. Esta es una foto aérea. Y bueno, ahora en uno de esos extremos está ahora la antigua Cancillería. En el 47, con el gobierno de Miguel Alemán, se toma una decisión radical que requeriría más, pero no tenemos tiempo de explicarla, que es cambiar toda esta infraestructura, eliminar las estaciones de carga, suprimir transporte de pasajeros en el área urbana. La caída del transporte pasajero empieza a darse en los 30, pero esto ya es una decisión bastante fuerte de quitar todo y de concentrar solamente unos pocos servicios. Dejar pocos apartaderos solo para industria y bodegas y llevarse toda la intermodalidad, camión-vagón, hacia Capozalco y Tlalnepantla, con salida a Querétaro. Para esto lo que termina lo que se llama la terminal del Valle de México, es del año 63 esta foto, y aquí aparecen nuevamente otros paquetes, digamos, que son las grandes cargas posibles de llevar en cajas, en este caso para la armadora de la Chevrolet, que eran de camiones. Y tenemos ahí el diseño de Pantaco. Pantaco es muy raro en América Latina. Es la primera única terminal que se hace de cero, muy moderna, diseñada 50 años en el
47-48, que termina de construirse en el 58 y se entrega en el 60. Sobre todo, esta es la zona más hacia acá, hacia el lado derecho, que constituye más bien la estación. Bueno, ahí empieza a producirse la primera intermodalidad muy primitiva entre camión y ferrocarril, con lo cual ya el camión empieza a adquirir también una importancia muy grande. La paradoja de Pantaco es que es una enorme inversión, más o menos calculándolo a precio de ahora, bueno, de la época, sería como unos 70, 80 millones de dólares lo que terminó de construir. Casi sería como la construcción hasta la década de los 80, entre 70 y los 80, de construir Cancún, por ejemplo. Es una verdadera ciudad logística incrustada dentro del área urbana. Comentarios finales. México, la capital de México, la Ciudad de México, siempre desde el siglo XIX ha sido la principal terminal de carga, a la que arribaron largos recorridos de la frontera con Estados Unidos, Guatemala y el Golfo de México, con pocas transversalidades, siguiendo una forma de embudo norte-sur hacia la capital. Para 1940, la Ciudad de México no tenía una terminal central, sino circuitos logísticos dispersos que cruzaban toda la ciudad. El camión se sumó a la circulación de la Ciudad de México como un hub logístico de redistribución nacional, pero la industrialización de la área metropolitana y la expansión del mercado interno cuestionaron el archipiélago como un todo, llevando a la decisión radical de 1947, cuando el ferrocarril paradójicamente decaía como medio de transporte, construir un centro intermodal para medio siglo, la terminal del Valle de México y Pantacó, que siguen hasta el día de hoy siendo una de las principales terminales de contenedores del país. En ese momento el camión carecía de racionalidad operativa, escala de inversión suficiente, por lo que la terminal y Pantaco mantuvieron su primacía terrestre y fueron el embrión de áreas logísticas especializadas bajo diseño que hoy definen los paisajes metropolitanos de México. Bueno, espero haber cumplido en tiempo y forma, y gracias por la presentación, por escucharme. Bueno, muchas gracias al doctor Guillermo Guajardo por esta presentación muy interesante, esta trayectoria pues histórica, pero sobre todo teórica, que también nos compartió sobre la logística, ¿no? Y este último apartado sobre el, el entendimiento, digamos, de los antecedentes de lo que él llama la ciudad logística, ¿no? En el caso de la capital mexicana, ¿no? Entonces vamos a dar paso a las preguntas, comentarios, si los hubiese. Si quieres dejar de compartir la presentación, Guillermo. Okay. Bueno. Entonces pueden escribir sus preguntas en el chat directamente o levantar la mano. A ver, te voy a ir diciendo, Guillermo, una pregunta que ya surgió, para que tomes nota y si quieres retomarlas, ¿no? Está en el chat. ¿Cómo ha incidido las finanzas de la protofinanciarización a la financiarización en la evolución de las ciudades logísticas? ¿No? O sea, lo que creo que se refiere es cómo, digamos, se ha financiarizado el proceso de la logística desde una perspectiva histórica hasta la etapa reciente, digamos, ¿no? Donde hay ciertos mecanismos. ¿Respondo de una vez mejor? Sí, si no hay más preguntas, Bueno, la pregunta es muy específica, de eso no hay nada investigado, es poco. Apenas hay estudios de historia urbana o algunas tesis que muestran sobre todo el mercado inmobiliario. Quizás quien más lo conoce y podría responderlo sería el doctor Gasca, pero porque tiene un proyecto sobre financiarización de la área logística. Pero no ha habido interés en estudiar eso. Yo lo que conozco conozco las fuentes, pero no me queda muy claro cómo se llegó a eso. Ahora, en el caso de Pantaco, es un emprendimiento completamente público, que quizás da origen a negocios inmobiliarios anexo con la transferencia de esas viejas estaciones a terrenos privados. Pero me parece que eso es una agenda que no la voy a hacer yo. Es decir, es una tarea que queda para los alumnos, para sus tesis. Me parece que tenemos un vacío enorme para conocer cómo llegamos al momento actual. Es decir, para plantearnos entre Pantaco y Prologis, dijeron, hay un pedazo de tiempo
enorme que falta por investigar. Me parece que hay otros temas que son bastante reiterativos en los estudiantes y en los tutores a veces, pero esto me parece que es toda una beta por estudiar. Yo los proyectos que conozco es Pantaco y lo que he investigado es Cancún, pero Ok, son, no están en el momento de la financiarización. ok. Bueno, no sé si, bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿en otras regiones del país algún otro caso de transición urbana a polo logístico? Es una pregunta, ¿no? Que usted considere relevante, o los puertos, por ejemplo, y sus condiciones urbano-poblacionales, ¿no? Sí, sí, o sea, si hay una transición, digamos, de ciudad como a nodo logístico, digamos, ¿no? Bueno, el caso más, no es tan escala, pero por la escala es Apodaca. En el norte, Apodaca se convirtió en una ciudad rodeada de centros de distribución. Lo que hay estudios es sobre el nuevo puerto de Veracruz, que se construyó más al norte, que es una cosa enorme, que sí se separó del área urbana, pero está teniendo un desarrollo propio prácticamente de todo el metabolismo de carga que tiene. Lo otro serían los centros de distribución que están en el Bajío, particularmente Querétaro y León. Yo creo que lo que había que atender ahora es lo que va de Pozotlán a la IFA. Ahí yo creo que se van a comer todo el territorio agrícola que va quedando, porque ahí se va a armar todo un corredor que ya está armado de centros de distribución. Entonces es un proceso que está en vivo, dijéramos, Ujú. eh, que está completamente en vivo. Bueno, yo nada más quisiera decir que igual el doctor Guillermo Guajardo tiene varias publicaciones, ¿no? Y con gusto las podríamos compartir más adelante, ¿no? Se las podemos hacer llegar a los participantes. Hay una, Hay otra pregunta, Víctor, comentario de Víctor Isla, dice, excelente resumen histórico del desarrollo conceptual de la logística. La pregunta es, ¿considera que la Ciudad de México ya es una ciudad logística? bueno, yo creo que una parte ya se la está comiendo. Eh, de hecho, si uno ve la prensa de negocios, donde se están dando la mayor cantidad de compras para bodegas, es aquí en el área metropolitana y en la Ciudad de México. Yo creo que ahí hay falta como un poco, no digo regulación, pero cierta política pública para detectar esto, porque el día de mañana los barrios se pueden convertir un poco en lo que está ocurriendo en las zonas rurales, así que se conviertan rodeadas de bodegas, y eso tiene que una serie de implicaciones medioambientales que yo creo que también habría que atender. Aquí se nos fue el tema medioambiental, pero todo esto consume territorio. Son millones de metros cuadrados que se consumen. Yo diría que una parte de la Ciudad de México ya es ciudad logística. Ya una parte de Iztapalapa hacia las Torres también hay un gran centro de distribución de varias empresas, que uno no lo pensaba, pero bueno, ya llegó adentro del ámbito urbano. Eso sería. Yo creo que son temas que están emergentes. No tengo ni yo, el doctor Gasca, pretensiones de monopolización de esto, sino que más bien de estímulo a la investigación y al debate. Bueno, aquí hay algunas felicitaciones por Gracias. compartir la experiencia. Bueno, si no hubiese bueno, aquí hay otro comentario. Generalmente la logística la vemos asociada a las grandes empresas. ¿Considera la posibilidad de que una logística asociada a cooperativas o asociaciones de microempresas? No sé. Yo lo que he visto en otros casos que se asocian, se hacen cooperativas para tener centros de distribución, pero el tema está en la escala. Creo que sin ser experto en eso, me parece que cuando uno ve la literatura hay temas de escala, de congelación, de distribución, que a veces quedan fuera totalmente del ámbito de las pymes o de las cooperativas. Lo que ocurre en algunos casos en Alemania, sobre todo, es que se organizan estos productores en manejar ciertos centros de distribución de menor escala. Pero aquí me parece que hay un enfrentamiento un poco darwiniano con el tema de la escala y del alcance que tiene. Bueno, aquí hay otro comentario, dice Manuel Hernández, pienso en la competencia entre Walmart y los pequeños proveedores de alimentos mexicanos. Sí, el tema del alcance, es decir, entre ir
a la central de abasto a pedirle al Walmart, evidentemente yo le pido al Walmart. O sea, quizás los que tenemos el privilegio de vivir en alguna colonia podemos ir al Tianguis los viernes y los domingos, pero para toda la área que están construyendo ese edificio, sobre todo hay una urbanización vertical enorme, justamente el paquete de servicios hacia esa área es importante estudiarlo. Pero no hay política pública. No, no es que la política pública tenga que responder, pero no tenemos agenda de investigación muy clara, no hay agenda pública. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, incluso hay una pregunta que está un poquito más arriba sobre si esto es un modelo o un polo. Em, yo no diría que es un modelo, sino que va obedeciendo de acuerdo al estímulo que las empresas van viendo. Se van ubicando cerca de zonas de acceso. Bueno, un tema, ¿por qué se está concentrando tanto en la Ciudad de México? Tiene que ver con la mala infraestructura y la inseguridad de las carreteras. Entonces prefieren acortar caminos y ponerse cerca del centro. Por lo tanto, una buena política pública de infraestructura, de transporte, debería contemplar que a lo mejor los centros de distribución no tendrían que estar tan encimados de la zona urbana. Pero ahí también hay otro tema, me parece, de falta cognitiva de lo que está pasando. Sí, quizás hay un tema ahí también interesante de pensar en micrologística, digamos, ¿no? Porque creo que también es un sector poco estudiado. Ahora, por ejemplo, con los chinos, ¿no? Con tanto negocio chino, el centro de la Ciudad de México se llenó de bodegas, ¿no? Entonces hay una especie como de micrologística, digamos, para ese tipo de comercio y también para otros tipos de comercio más formal, digamos, porque las empresas, algunas empresas también estructuran en esto que le llaman las entregas de última milla, digamos, ¿no? O sea, Mm. ven dentro de la misma ciudad, ¿no? Pequeños establecimientos para hacer estas distribuciones, digamos, o para facilitar la logística entre sus empresas, ¿no? O en la misma, este, pues en la misma central de abastos o la Merced, o sea, existen mecanismos también como de, Flexible. de micrologística, digamos, más como individuales, más personales, ¿no? O esta cosa de que ahora, por ejemplo, como se viene a abastecer al centro del interior del país, ¿no? Utilizando camiones, ¿no? Que sirven para mover a los compradores, ¿no? Y a su vez para generar el traslado de productos, ¿no? De hecho, los camiones no van completamente llenos de compradores, sino van de productos junto con donde se ponen las maletas, ¿no? Los maleteros, ¿no? Ah, Entonces, bueno, sí, la caja de huevos, dijéramos, sigue sí, siendo el principal contenedor popular. sí, o sea, hay una logística popular, hay una micrologística, digamos, ¿no? Y una logística informal, ¿no? Por pensando en estos negocios de los chinos, ¿no? Por ejemplo, que es un mundo que es muy interesante y pues casi nada estudiado o nulamente estudiado. Claro, lo que pasa es que los chinos además tienen un tema demográfico, pueden estar en muchos lugares a la vez, operan como una red social también. Eso se ve en el caso bueno, en el caso de España, por ejemplo, existe lo que le llaman los mercados chinos. Son pequeños lugares, locales que están en casi todas las ciudades españolas que venden pequeños productos. Sí, ese tema también. Ahora, lo que yo puse y aclaro es una macro logística, una cosa de millones de metros cuadrados que se trasladan hacia 12 kilómetros lineales en los 50 a 60. Entonces, Mm. quizás estos otros temas son mucho más finos, digamos, porque mostraba un macro caso. Sí, aquí dice, es un comentario incompleto, dado que el espacio que tengo y no cuento con micrófono, pero entiendo que como pobladores quisieron evitar la instalación de bodegas de Amazon, porque además de las vías de comunicación, las calles no son aptas para la circulación de grandes transportes de carga pesada y hubo situaciones donde las autoridades municipales pactaron con espacios al margen de los instrumentos de planeación territorial de los pobladores, ¿no? Que es lo que sobre todo sucede allí en Tepozotlán, ¿no? ¿Qué puedo soltar? Es un caso muy emblemático de esto. Y el otro comentario dice, sí es cierto que eso último, esto que comentamos, la última milla ha tenido unas aplicaciones que incluyen a los mismos vecinos donde se realizan las entregas, como el caso de Amazon Flex, con su programa de vecino repartidor, ¿no?
o negocios donde ponen ya los sitios de entrega, digamos, ¿no? O incluso empresas como Uber, por ejemplo, o Didi, creo que es más Uber, que cuando Sí. uno va en un transporte, perdón, no, no sé si sea Uber o alguna aplicación, creo que era Waze, ¿no? Que le ofrecen uno ir a recoger una mercancía si uno tiene la aplicación en ese momento y dicen, hay una posibilidad de recoger una mercancía, un paquete y entregarlo, entonces te hacen la oferta para ver si la tomas, ¿no? Ah, y el otro, Entonces, claro, y el otro es de Shane, el que vende ropa, sobre todo para ah, mujer. Ya prácticamente en un changarro la gente compra cosas de Shane, ¿no? sí, Si es capaz de ponerlo sobre un negocio establecido y le crea otra línea de venta a lo que es un negocio a lo mejor que vende papitas o plátano. Sí, todas esas cosas me parece que además lindan con los estudios antropológicos también, que habría que estimular. bueno, ya sería la última pregunta para ya ir cerrando esto. Y saludos, ¿podría comentar cómo históricamente hablando ha cambiado la sociedad en México desde la necesidad logística? Eso sería para escribir un libro, digamos, o un artículo. Bueno, tiene que ver también con el ascenso de esta cosa que está un poquito olvidada, que se llama clase media, en el caso mexicano. Que la clase media no es una, es como una clase media flat, digamos, muy larga, muy expandida. Y esa clase media es la que está en el e-commerce, digamos, muy fuerte. También ha cambiado las estructuras familiares, gente que ya no tiene hijos o tiene que trabajar. Por ejemplo, la mujer que trabaja ya no puede tener los hábitos antiguos de la señora que preparaba la comida, digamos. A lo mejor en la colonia que vivo yo, la señora va a comprar el cuartito de pollo para preparar, pero eso en general no ocurre. Son millones de personas que tienen que estar comiendo y trabajando a la vez. Todo eso tiene implicaciones de la alimentación, los tipos de envases, por ejemplo. Una cosa que me llama la atención son el mercado de envases chinos para guardar alimentos y llevar alimentos. Por ejemplo, hay una serie de cambios demográficos importantes. El alejamiento también de los puntos de vivienda con los puntos de trabajo. Eso también ha ido cambiando el perfil de consumo y la disponibilidad de bienes que antes no había. Sí, antes, hace 20 o 30 años, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, era muy difícil acceder a bienes de consumo. Más a esto se liga el crédito de consumo. Todo eso son varias escalas analíticas que nosotros las dejamos abiertas justamente a través del seminario permanente para que lleguen otros colegas y también estimular a los estudiantes, las estudiantes a sus tesis también. No tiene otra función este seminario. Muy bien. Bueno, pues finalmente te damos nuevamente las gracias, Guillermo, por Gracias. esta interesante presentación. Y pues les invitamos a estar al pendiente de las demás sesiones que vamos a tener en este seminario. Este, y bueno, por ahí apareció también nuevamente el link, ¿no? Para que registren solo una vez, ¿no? Su asistencia para que tengan derecho a la constancia, ¿no? Entonces, pues aquí le dejamos, nos despedimos. Este fue un evento bastante concurrido, tuvimos en promedio 45 asistentes, ¿no? De manera permanente, ¿no? Entonces, entre 45 y 50. Entonces, creo que y este evento tuvo buena convocatoria, ¿no? Y esperemos que así se mantengan las demás sesiones. Bueno, no me queda más que despedir. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.